Tengo dos objetos muy inusuales en uno de mis muchos estantes. Uno es una ampolla de vidrio vacía, cuyo contenido se secó hace mucho tiempo. El otro es una inusual pepita metálica. Cuando recibo visitas e inevitablemente comienzan a echar un vistazo a mis estanterías, la mayoría de las veces me preguntan por la pieza de metal. Al responder, empiezo hablando del frasco de vidrio. Lo hago porque ambos provienen de la misma experiencia y no puedo contar la historia de uno sin contar la del otro. En mi último año de universidad, tuve un encuentro que nunca olvidaré. El campus de mi universidad tenía una serie de túneles subterráneos de mantenimiento. Una vez al año, era mi trabajo entrar en los túneles y limpiarlos. En la mayoría de los lugares, no eran más que espacios para gatear, a excepción de algunas áreas más abiertas. Pasar unas horas en la oscuridad claustrofóbica con solo cucarachas, ratas y sapos anormalmente grandes como compañía no era lo ideal. En retrospectiva, no estuvo tan mal en absoluto. O más bien, no lo habría sido si no fuera por las circunstancias. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando pasó una hora y no había visto ni una sola rata. Normalmente, habría visto al menos 7 en la primera media hora. Conté mis bendiciones y continué fregando el piso, enviando una pequeña horda de cucarachas que se escurrían por las paredes. Todavía había muchas criaturas repugnantes que me hacían compañía aquí abajo, así que decidí no dejar que la ausencia de roedores me preocupara. Mientras gateaba por el túnel, la punta de mis dedos tocó algo, pero se deslizó hacia adelante en la oscuridad. Curioso, escaneé el túnel con el haz de mi linterna, esperando vislumbrar lo que había golpeado. Mi ojo captó un destello de movimiento a mi izquierda justo cuando un objeto rodaba hacia la pared. Lo alcancé y lo recogí, dándole la vuelta en mi mano. Era una pequeña ampolla de vidrio. La superficie estaba muy desgastada. Unas pocas manchas de pegamento seco y papel amarillento eran todo lo que quedaba de lo que alguna vez había sido una etiqueta. El tapón de la ampolla había desaparecido, probablemente escondido en algún otro rincón oscuro del sistema de túneles. Lo que más me interesaba de la ampolla era el hecho de que no estaba vacía. Había una fina capa de líquido en el interior, pegada al cristal. El líquido era de un color morado brillante. Reflejaba la luz de mi linterna y parecía brillar débilmente. Había visto muchas cosas extrañas aquí abajo en los túneles, pero nunca nada tan único. Envolví bien la ampolla en un guante de goma de repuesto y me la metí en el bolsillo. Limpié los túneles durante otra hora antes de escuchar el sonido. Alguien se estaba moviendo en el túnel de arriba. Pude escuchar el arrastrar de manos y rodillas contra el concreto. Suponiendo que era mi compañero de trabajo y dándome cuenta de que me estaba quedando sin líquido limpiador, lo llamé por la radio. ¿21-6? El arrastrar sobre mi cabeza se detuvo abruptamente, y un momento después él respondió. ¿Podrías prestarme un poco de tu limpiador? Estoy en el túnel debajo de ti. Pasaron varios segundos antes de que mi compañero de trabajo respondiera. Fruncí el ceño, instantáneamente confundido. Si él estaba en el taller, ¿quién estaba en el túnel de arriba? 21 base, dije, llamando a la oficina de mantenimiento. Adelante base, llegó la respuesta. ¿Hay alguien más trabajando en los túneles hoy? Hubo silencio por un breve momento. Se sintió mucho más largo. Copiado, logré farfullar de vuelta. El arrastrar arriba se había detenido. El túnel estaba inquietantemente silencioso. No había gorjeo de cucarachas, ni croar de sapos, ni el arrastrar de ratas. Todavía no había visto una sola rata aquí abajo. Recordando esto, me tranquilicé. Me di cuenta de que tal vez había un gato o algo en el túnel de arriba. Había muchos gatos en el campus y a veces entraban en los túneles a cazar. Era fácil dejar volar la imaginación en estos túneles oscuros y húmedos. Me adentré más en los túneles, fregando las paredes tan relucientes como pude. El aire estaba lleno del aroma a limón, que luchaba contra los olores menos agradables que perduraban aquí abajo. Respiré hondo. El aire me hizo tener arcadas. Había otro olor aquí abajo además del limón y el hedor de las criaturas subterráneas. Inhalé por la nariz con menos entusiasmo esta vez. Mis fosas nasales ardían. El olor era inconfundible, algo muerto estaba cerca. La parte superior del túnel se había elevado. La mayoría de la gente habría tenido que agachar la cabeza para caminar por el espacio. No soy mucho más alta que 5 pies, así que pude caminar erguida. El túnel desembocaba en un área abierta donde se cruzaba con otro túnel, por lo que había más espacio para moverse. Recorrí la habitación con el haz de mi linterna, siguiendo mi nariz para encontrar la fuente del hedor fétido. Mi búsqueda no duró mucho.
En la esquina de la habitación había un gato muerto. En circunstancias normales, esto no habría sido una sorpresa. Como dije, los gatos venían aquí todo el tiempo para cazar ratas. A veces se perdían y nunca regresaban a la superficie. Este gato en particular no se había perdido. El gato yacía de costado. Un enjambre de moscas codiciosas zumbaba alrededor del cadáver. Curiosamente, el gato no parecía haber estado muerto por mucho tiempo. Sin embargo, al examinarlo de cerca, mi estómago se revolvió. El vientre del gato había sido abierto y la mayoría de sus órganos internos faltaban. Me quedé perplejo, mirando el macabro sitio frente a mí. ¿Qué habría hecho esto? Había oído de coyotes que depredaban gatos en el campus, pero nunca había oído que un coyote se metiera en los túneles. Sin embargo, la evidencia de la presencia de algún depredador espeluznante en los túneles yacía ante mí en el piso de concreto, cubierto de moscas y con olor a descomposición. Y aún así, no estaba seguro. Había algo en la herida que me ponía nervioso. No parecía que hubiera sido desgarrada. Las rasgaduras en la carne del gato parecían demasiado limpias. Con cuidado de mantener mis manos lejos de la herida abierta, levanté el gato muerto y deslicé el cadáver en una bolsa de basura. El enjambre de moscas zumbaba alrededor de mi brazo y cara, pero unas rápidas rociadas de mi líquido limpiador dispersaron a la mayoría. Mantuve mis ojos en el túnel, buscando señales de cualquier animal que hubiera hecho esto. No había signos de marcas de garras o rastros de sangre en ningún lugar cercano. Sin embargo, algo en la pared me llamó la atención. Me adelanté para examinar la pared de concreto del atrio. Había una mancha de líquido que había captado la luz de mi linterna. Al principio, pensé que podría haber sido sangre. Era demasiado brillante para ser sangre. El color también era incorrecto. Mi mano se hundió en mi bolsillo donde el frasco envuelto descansaba cómodamente contra mi pierna. La mancha era morada, justo como los restos del frasco. Parecía absorber la luz y retenerla. Pasé mi mano sobre la mancha, lo que probablemente no fue la mejor idea. Cuando lo hice, noté algo inusual. Todo aquí abajo estaba húmedo y cálido, pero el líquido era frío al tacto. Me froté las yemas de los dedos, sintiendo la textura de la extraña sustancia. Era como un jarabe o aceite espeso, y tan pegajoso. Busqué una tubería o algo para limpiarme y me conformé con la pared. Mientras continuaba mi trabajo, noté una sensación inusual que se extendía por mis dedos. Se sentían hormigueantes y punzantes, como cuando se te duerme una extremidad y tienes que golpearla para que el dolor se detenga. Me pregunté si la sustancia morada era algún tipo de químico que los otros equipos usaban en los túneles. Nunca lo había visto antes, pero era posible. 21 base, dije a la radio. Encontré una extraña sustancia morada en los túneles y se me metió en la mano. ¿Puedes ver si alguien sabe si es peligrosa? 10-4. Gracias, dije agradecido. Mientras continuaba por el túnel, comencé a notar algo más que la ausencia de ratas. No había visto cucarachas desde que encontré el cadáver del gato. Incluso los sapos se habían quedado en silencio. La mayoría de la gente se habría emocionado al descubrir que la plaga no se estaba mostrando, pero aquí abajo no se sentía bien. Me encontré mirando por encima del hombro de vez en cuando o brillando mi linterna más adelante en la oscuridad. Me estaba poniendo nervioso. 21. Gritó mi radio, rompiendo el silencio y haciéndome saltar. Aquí abajo, la señal no era muy buena, por lo que la voz del despachador sonaba metálica y forzada, haciéndola sonar inhumana. Me froté la parte superior de la cabeza y respondí a la radio. Adelante 21. ¿Mis muchachos saben algo sobre la sustancia morada? ¿Estás jugando con químicos ahí abajo? Negativo, respondí, mis mejillas sonrojándose a pesar de no tener ninguna razón para hacerlo. Pudo haber sido solo un truco de la luz. Hubo silencio en la radio. Después de varios segundos, la voz del despachador volvió a sonar. Me encogí, sabiendo que sería el blanco de más de una broma de mal gusto alrededor del reloj más tarde. Aún así, estaba confundido. Si ninguna de las otras cuadrillas usaba un químico morado, ¿qué era lo que estaba manchado en la pared? ¿Qué había estado en la misteriosa ampolla que ahora estaba guardada en mi bolsillo?
Justo entonces, un sonido de gemido bajo resonó a través de los túneles. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron, y apunté mi linterna hacia adelante en la oscuridad. El túnel estaba vacío. Estaba completamente vacío. Ninguna cucaracha se dispersó en la luz, ningún sapo se escondió, y, como de costumbre, ninguna rata se escabulló locamente. La base me había asegurado que estaba solo en los túneles. No tenía ni idea de lo cierto que estaban. Pero si estaba solo aquí abajo, ¿qué había hecho ese sonido? Este túnel era tan alto como el atrio, así que pude caminar libremente en él. Dejé mis artículos de limpieza atrás y caminé hacia adelante por el túnel, manteniendo mi linterna apuntada directamente hacia adelante. Como alguien con una fascinación por lo sobrenatural, había visto muchos videos de monstruos en internet. Recordé varios de estos videos donde supuestamente se filmaban criaturas en túneles, criaturas con ojos brillantes y cuerpos delgados. Pude imaginar a una de esas criaturas en uno de los túneles adyacentes, avanzando lentamente, buscando en la oscuridad su próxima comida. Imaginé garras largas y afiladas raspando sobre la piedra, y ojos grandes y brillantes mirando en mi alma. Imaginé a la criatura levantando su garra malvadamente afilada y soltando un lamento escalofriante justo antes de desgarrarme la cara. Un segundo gemido se deslizó a través de los túneles subterráneos. Mucho más fuerte que el primero. Casi se me cae la linterna del susto. Traté de pensar de manera más realista. No había monstruos en estos túneles de mantenimiento. Había estado aquí 1000 veces antes y nunca había visto nada antinatural, y mucho menos sobrenatural. Debe haber algún tipo de animal aquí abajo conmigo, me dije, probablemente lo mismo que se comió al gato. Traté de ignorar la voz en el fondo de mi mente mientras susurraba algo más, pero no se comió al gato. ¿Hola? Grité, como el protagonista de una película de terror. Las paredes de concreto no me dieron respuesta. Como cualquiera en mi posición, me estaba asustando mucho, mucho. Mantuve mi espalda contra la pared del túnel, avanzando de lado como un cangrejo subterráneo mientras continuaba investigando el sonido. Recé fervientemente para encontrarme con un coyote o incluso un zorro. Al mismo tiempo, esperaba que el sonido solo fuera mi mente jugándome una mala pasada. Un tercer gemido llenó el subsuelo. Aceleré mi ritmo, sinceramente esperando no chocar de cara con la criatura desconocida. Moviéndome lo más rápido que pude a través del estrecho espacio, tomé varias curvas hasta que finalmente llegué a un callejón sin salida. Había estado moviéndome durante unos 10 minutos y mi corazón latía con furia. Decidí que lo mejor sería llamar a la base para que enviaran a unos cuantos chicos más a ayudarme. Sabía que nunca dejarían de bromear, pero estaba demasiado asustado para que me importara. Sin embargo, descubrí que mi radio ya no estaba sujeta al cinturón de mi pantalón. Debe haberse caído un poco más atrás. Enojado y asustado, maldije mi mala suerte en voz baja. Fue en ese momento cuando vi la puerta. Mirando a mi alrededor para tratar de ubicarme, me di cuenta de que no reconocía esta área de los túneles. La mayoría de los túneles tenían grandes tuberías de cobre con aislamiento descascarado que corrían a lo largo del techo. El techo aquí era liso. Como era evidente por mi misión aquí, los túneles generalmente estaban sucios con plagas y residuos de tuberías. Esta área estaba más limpia que un hospital. Ni una pizca de suciedad salpicaba las inmaculadas paredes, el piso o el techo de concreto. Esta extraña limpieza me puso nervioso casi más que el gato muerto. No era inusual encontrar cosas muertas aquí abajo. Sin embargo, encontrar una sección completa del túnel en perfectas condiciones, era como llegar a casa para encontrar tu cama hecha y la ropa lavada cuando habías dejado tu casa en desorden. Comencé a preguntarme si, después de todo, había alguien más aquí abajo. ¿Hola? Grité a la oscuridad. La oscuridad no dio respuesta. Hank, ¿eres tú? ¿Me estás haciendo una broma? Te juro, mientras hablaba, también retrocedía hacia la pared del túnel. Levanté el pie para dar un paso atrás cuando de repente mi talón golpeó una superficie de metal. Me di la vuelta para mirar detrás de mí, curioso y alarmado. Allí, detrás de mí, había una puerta de metal que no había notado inicialmente. Esto no era sorprendente,
considerando que la puerta casi se mezclaba perfectamente con las paredes de concreto. Si no fuera por el fuerte estruendo que interrumpió mi frase, probablemente no la habría notado en absoluto. Mi miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una curiosidad infantil mientras escaneaba la puerta en busca de una forma de abrirla. No había perilla ni manija en el centro. Luego, en la parte superior, vi un pestillo deslizante que se metía en el concreto. Lo alcancé, tirando hacia abajo del pestillo. La puerta se abrió con un crujido, y me encogí, esperando que cualquier animal que estuviera aquí abajo conmigo no estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Alumbré con mi linterna a través de la puerta, y lo que vi me obligó a abrir la boca. Había una habitación al otro lado de la puerta con 3 mesas pegadas a las paredes. Cada mesa tenía algo diferente encima. A mi izquierda, la mesa estaba cubierta de frascos. Los frascos estaban llenos de todo tipo de cosas extrañas: huesos, garras y dientes de todo tipo de animales, pétalos, tallos y raíces de flores y plantas, trozos de rocas y pedazos de metal. Los frascos estaban organizados por su contenido, pero ¿para qué? No podía entenderlo. Ya había entrado en la habitación en este punto, y levanté uno de los frascos, lleno de ojos, y lo sostuve a la luz. El frasco estaba cubierto de polvo. Claramente, había estado aquí durante mucho tiempo. Esperaba a medias que uno de los globos oculares se diera la vuelta y me mirara como en las películas. Afortunadamente, los globos oculares permanecieron inertes dentro del frasco. Al lado del frasco de ojos había uno lleno de lo que parecían órganos. Pequeños corazones y pulmones yacían uno encima del otro. Había un bisturí frente al frasco, cubierto de sangre seca y lo que parecía ser pelo. Encontré inquietante que el frasco de entrañas y el bisturí fueran las únicas cosas en la mesa no cubiertas de polvo. Me di la vuelta para mirar la mesa detrás de mí. Estaba cubierta con lo que parecían componentes de un laboratorio de química. Había vasos de precipitados vacíos esparcidos, algunos volteados y goteando sobre la mesa. Había quemadores cubiertos de telarañas y capas de óxido. Una fila de tubos de ensayo bordeaba la pared, la mayoría de los cuales estaban rotos. Saqué uno de los tubos de ensayo restantes todavía intacto y lo sostuve a la luz. Allí, en el fondo del tubo, había una sola gota de líquido morado espeso. Era el mismo líquido que estaba en el frasco de vidrio maltratado y que había sido manchado en la pared del túnel cerca del gato muerto. Mis dedos hormigueaban, y volví a colocar el tubo en su soporte mientras me preguntaba con más intensidad que nunca qué podría ser la sustancia morada. Mi atención se desvió a la tercera mesa, e inmediatamente grité alarmado. Había componentes mecánicos colocados en las esquinas y a lo largo de los lados. Las máquinas comenzaron a zumbar suavemente mientras una bobina en el lado derecho de la mesa bombeaba hacia arriba y hacia abajo. Tubos de plástico transparentes corrían desde las máquinas hacia algo más que yacía sobre la mesa, la cosa que me había hecho gritar. Allí en la mesa, conectado a un extraño dispositivo, había un cuerpo humano. A diferencia del gato, el cuerpo había estado muerto durante mucho tiempo. También a diferencia del gato, no había una marca en él. El cuerpo parecía haber sido parcialmente embalsamado. La piel era gris y un poco encogida, así que apenas podía distinguir los huesos debajo. Era como ver una momia egipcia con las envolturas quitadas para usarlas como un taparrabos. Los otros chicos de mantenimiento nunca creerían esto, pensé para mí mismo mientras estudiaba los cuerpos. Esto era sacado directamente de las páginas de Mary Shelley o Lovecraft. Revisé mis bolsillos en busca de mi teléfono para poder tomar una foto. Desafortunadamente, mi teléfono estaba en mi silla en el taller. Busqué algo que pudiera llevar de vuelta a la superficie conmigo como prueba. ¿Tal vez uno de los frascos de trozos de animales? Rápidamente decidí no hacerlo. Mi estómago no era lo suficientemente fuerte para llevar eso todo el camino de regreso. ¿Quizás uno de los quemadores o tubos de ensayo? No, eso no probaría nada. Podría haber conseguido cualquiera de esos artículos del edificio de ciencias. Fue entonces cuando mi mirada se posó en algo rectangular en la mesa con el cuerpo, sentado al lado de la máquina. Me adelanté, mirándolo. Las baterías de mi linterna estaban comenzando a morir,
y tuve que realizar un poco de mantenimiento percusivo para que funcionara. La luz parpadeó y volví mi atención al objeto rectangular. Era un libro encuadernado en cuero. Innumerables páginas sueltas sobresalían, desalineadas, de los lados. La banda elástica estaba tensa contra la encuadernación abultada. Una palabra que no reconocí estaba escrita en la parte delantera en caligrafía dorada, Liberal Chema. El segundo objeto descansaba sobre el libro, directamente debajo del título críptico. Este objeto era un pedazo de metal. Con cautela, tomé el trozo de metal y lo examiné con la luz que se desvanecía. Lo primero que noté fue que parecía muy pesado para su pequeño tamaño. Lo segundo fue que la pepita estaba hecha de dos metales completamente diferentes, moldeados juntos de una manera notable. Reconocí el brillo opaco y plateado de uno de los metales como plomo. El otro lo reconocí tan fácilmente como el oro. Metí la pepita de plomo y oro en mi bolsillo con la ampolla. ¿Qué premio era este? Y no podía esperar para mostrárselo a los otros trabajadores de mantenimiento. Con un poco de suerte, estarían demasiado ocupados mirando la pepita como para burlarse de mí por lo que había sucedido antes. Empecé a pensar que realmente debería volver, sin embargo, mientras robaba otra mirada al libro encuadernado en cuero sobre la mesa, mi curiosidad me agarró por el pelo y me tiró hacia atrás. Tomé el libro y estudié la cubierta. Era mucho más ligero que la pepita de metal, pero se sentía grueso de conocimiento en mi agarre. Retiré la banda y hojeé las páginas. El libro estaba lleno de extrañas ilustraciones de máquinas complejas, plantas exóticas, criaturas de otro mundo y minerales y gemas preciosas de los que nunca había visto ni oído hablar. Las notas estaban en inglés y en otro idioma que parecía latín. No me molesté en leerlas de inglés. Sin embargo, escaneé los títulos de las secciones, que eran tan extraños como las ilustraciones: el refinado de metales mundanos, los humores de varias monstruosidades, la flora de Riden, la creación y cuidado de un homúnculo, el elixir de la vida y una serie de otros igual de fantásticos. No podía creer lo que estaba leyendo. Sabía lo suficiente de novelas de ficción especulativa para reconocer el tema de estos títulos: refinar metales mundanos, crear homúnculos, elixires de vida. Este era el diario de un alquimista. ¿Podría ser real? Quería leer cada palabra que el libro tenía que decir, pero no habría tiempo. Mis pensamientos se hicieron añicos por un sonido familiar del pasillo. Un gemido largo y bajo se coló desde el exterior. Mi piel se arrastró como una horda de cucarachas. Estaba muy cerca, muy probablemente en el pasillo. Apreté el libro contra mi pecho, mirando alrededor de la habitación en busca de un lugar para esconderme. Los pasos del pasillo hicieron que mi corazón se acelerara, y en una loca carrera, tiré de la tela de la mesa de química y me sumergí debajo de ella. Subí las piernas frente a mi pecho y me arrastré hacia atrás hasta que golpeé la pared. Me di cuenta de que había dejado mi linterna encendida, y la apagué justo cuando la puerta de metal se abrió con un crujido. Algo entró pisando fuerte. Escuché con atención, rezando para que quienquiera que fuera no supiera que yo estaba allí. Los frascos en la mesa frente a mí tintinearon y se movieron. «Dormido», murmuró una voz profunda. Siempre, dormido. Mi respiración se cortó en mi garganta. Casi me ahogué. ¿Era este el alquimista que había escrito el diario? ¿Era este su laboratorio? Decidí de inmediato que necesitaba salir de aquí lo más rápido posible y escuché aún más atentamente. Si tenía una oportunidad, la tomaría. «Lo siento, gatito», murmuró la voz junto con el sonido de un frasco que se abría. Escuché unos cuantos plof blandos seguidos por el sonido de un frasco que se cerraba. No quería hacerte daño, pero tenía que hacerlo. Él no se despertará. El alquimista se acercó a través de la oscuridad, y me quedé tan inmóvil como un cadáver. Comenzó a hurgar con las herramientas de química. Roto, 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 todo roto. ¿Por qué no se despertará? Hice una mueca ante su voz alta. ¿Con quién o de quién estaba hablando? No podía entenderlo. Con horror, me pregunté si estaba hablando con el cadáver en la mesa. El alquimista se acercó a donde yacía el cadáver. Hubo un fuerte golpe cuando dejó caer algo pesado en el suelo. «Hola, señor», gruñó alegremente.
Ratas y gatos no son suficientes. Encontré a este en una zanja, dormido por beber. No estaba haciendo nada bueno. Mejor aquí. El hombre jugueteó con algo en la oscuridad. Reconocí el sonido. Era el susurro de una bolsa de basura. Mis ojos se abrieron de par en par en la oscuridad. Había otro cuerpo en la basura, uno más fresco. El alquimista había matado a una pobre persona sin hogar y la había arrastrado a los túneles. Sí, señor, canturreó el alquimista. Tal vez él tendrá lo que usted necesita. Tal vez finalmente se despierte, finalmente me ayude. El alquimista se detuvo en medio de su frase. Escuché un sonido como de manos golpeando una superficie dura, probablemente la parte superior de la mesa. Sigue, susurró alarmado. Vamos, ¿dónde está? El susurro de alarma se convirtió en un grito de ¿dónde? Horrorizado, tomé esto como mi oportunidad. Abrazando el libro contra mi pecho, salí corriendo en la oscuridad. Mi hombro se golpeó dolorosamente contra la puerta de metal, pero la empujé con éxito. Corrí por los túneles tan rápido como pude con seguridad, agachando la cabeza para evitar chocar con cualquier tubería. Detrás de mí, el alquimista gritó enojado en la oscuridad. Escuché la puerta de metal abrirse con un crujido. «¡Hey!», gritó. No me detuve. Corrí sin pensar ni preocuparme a dónde iba. Solo quería alejarme del loco que me perseguía, dejar estos túneles inmundos atrás. Mientras corría, él continuó acosándome. Sus pasos eran pesados, y parecía que me atraparía en cualquier momento. Una imagen aterradora de mis globos oculares en un viejo frasco polvoriento pasó por mi mente. Mi ritmo se aceleró, pero tarde o temprano me golpearía contra una pared. Si eso sucedía, mi destino estaría sellado. Golpeé mi linterna contra el libro, rezando para que la luz parpadeante se encendiera. «¿Vamos?», supliqué. «¿Vamos? Vuelve», exigió el alquimista. «Vuelve». Se abalanzó y sentí que una extremidad rozaba mi hombro. Casi me tropiezo. Entonces, como un majestuoso faro de seguridad, el haz de mi linterna cobró vida. Envalentonado y pensando que podía ganar unos segundos, me giré y proyecté la luz directamente a los ojos de mi perseguidor. Se detuvo de inmediato, gritando de agonía y protegiéndose los ojos con las manos. No podía ver con la luz brillante. Sin embargo, yo sí podía, y en ese momento, deseé no poder. Mi perseguidor no era un alquimista. Ni siquiera era un hombre. Era una cosa horrible con piel gris y llena de bultos como la de un elefante y dedos gruesos como salchichas. Su cuerpo era tosco pero delgado en el medio, una combinación que se veía tan espeluznante como anormal. Sus brazos eran casi tan largos como su cuerpo, y sus manos eran tan grandes como un guante de béisbol con 3 dedos y un pulgar en cada mano. Su cara era achatada y parecida a la de un pug con ojos lechosos y bulbosos como pelotas de ping-pong dentro de un cráneo. Su grito era como el chillido profundo de un cerdo mientras se protegía los ojos de mi radiante haz. «Para», continuó suplicando a pesar de haber sido detenido efectivamente por el haz de luz. «No te lo lleves. Moriré sin él». Su voz era profunda y sibilante. Parecía jadear por aire entre palabras. Como asmático, me sentí invadido por un momento de lástima. Pero el recuerdo de los cadáveres en la habitación secreta ahuyentó tales pensamientos. «¿Qué? ¿Qué eres?», exigí. Tratando de sonar confiado, mi voz se quebró al final de la tercera palabra. «Sibiló», dijo la criatura. «El Señor está durmiendo. El Señor debe despertar. El Señor está muriendo». «¿El Señor?», pregunté, confundido. Incluso mientras preguntaba, la respuesta me vino: el cadáver sobre la mesa conectado a la máquina con ese misterioso suero morado bombeando a través de sus venas. ¿Te refieres al alquimista? ¿El cadáver en la máquina? No, muerto. Durmiendo. Debo despertarlo. Muriendo. Recordé un capítulo del libro, La creación y cuidado de un homúnculo. Si el alquimista había estado durmiendo durante algún tiempo, el homúnculo no debía tener a nadie que lo cuidara. Probablemente necesitaba algún tipo de nutrición especial para mantenerse vivo.
Si necesitaba el libro en mis manos para despertar al alquimista, entonces el libro podría salvar su vida. Mataste a alguien. Espeté. Al borracho en la zanja. Eres un asesino. No lo maté. El hombre se bebió hasta morir. Lo encontré, lo traje, aquí. El homúnculo ladeó la cabeza en lo que podría haber sido una expresión de vergüenza. Necesito partes. La alquimia necesita partes. Necesito alquimia para despertar al Señor. Me quedé atónito, incapaz de moverme. Esta criatura era inteligente. Podía hablar. Conocía la vergüenza y el miedo, y estaba indefenso y muriendo ante mí. Solo quería vivir. Quizás mi decisión no fue buena. Quizás sentí demasiada lástima por la horrible criatura ante mí. No puedo decirlo, pero mantengo mi decisión hasta el día de hoy. Con una respiración profunda, le ofrecí el libro a la criatura. Tómalo, dije. Tómalo y sal de estos túneles y no vuelvas. Le arrojé el libro al homúnculo, quien lo atrapó con entusiasmo. Bajé la luz. El homúnculo me miró con sus enormes ojos blancos. Prometo. Gracias. Con eso, la criatura me dio la espalda y se alejó cojeando en la dirección de donde habíamos venido. Aquí es donde termina el relato cuando me preguntan por el frasco y la pepita en mi estantería. Algunos que escuchan esta historia se estremecen de horror al contarla. Otros simplemente se burlan y responden con, bien, entonces no me la cuentes. Volví a los túneles después de eso para ver si podía encontrar la puerta. La encontré, pero cuando la abrí, todo había desaparecido. Los frascos habían desaparecido, las herramientas habían desaparecido, las mesas habían desaparecido. Las máquinas, el cuerpo y el homúnculo habían desaparecido. Lo único que encontré fue una nota pegada en la pared trasera donde había descansado el cuerpo momificado. Aunque exhibo el frasco y la pepita en un lugar prominente de mi estantería, he mantenido esa nota escondida en un cajón lleno de cientos de otros secretos. Nunca le he contado a nadie sobre la nota. Sin embargo, este relato no estaría completo sin ella. Para el trabajador del túnel, por favor, guarda lo que sabes para ti mismo y disfruta de la pepita de plomo refinado. Debería ser un excelente tema de conversación.